Mis padres le dieron 2 millones a mi hermana para su boda y me dijeron que yo no lo merecía. Así que me fui y construí mi propio imperio. Años después, necesitaron mi ayuda. Mi nombre es Sabina, y esta historia no comienza con odio, sino con el dolor sordo de una esperanza que se niega a morir. Comienza en una noche de domingo, bajo las luces cálidas y costosas de la casa de mis padres en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México. El aire olía a la cera de abeja con la que pulían los muebles de caoba y a las flores frescas que mi madre, una curadora de arte obsesionada con la estética, mandaba a cambiar cada 2 días. Era un aroma que, para mí, siempre tuvo un matiz de formaldehído, el olor de algo hermoso pero sin vida. Mi prometido, Valerio, y yo habíamos llegado puntuales, como siempre. Sostenía su mano bajo la mesa, su calor era el único ancla que me mantenía firme en el mar de fría cordialidad que era mi familia. Acabábamos de darles la noticia de nuestro compromiso. La reacción fue, contenida. Una palabra que define gran parte de mi infancia. Mi padre, un arquitecto de renombre cuyo amor por las líneas limpias y las estructuras perfectas parecía extenderse a sus expectativas sobre sus hijas, simplemente asintió. Sus ojos grises, agudos y analíticos, me escanearon por un segundo antes de volver a enfocarse en la pared detrás de mí, como si estuviera evaluando la simetría de la habitación. «Felicidades», dijo. La palabra salió de su boca sin ninguna emoción, como un dato técnico. Mi madre sonrió, una sonrisa tan perfectamente curada como las exposiciones que montaba en el museo. Se inclinó y me dio un beso en la mejilla que se sintió como el roce de un papel fino. «Qué bien, hija. Valerio es un buen muchacho». Buen muchacho, era su código para, de una familia decente, aunque no de nuestro círculo. Era un cumplido envuelto en una sutil condescendencia. El silencio que siguió fue denso, pesado, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. Fue entonces cuando los tacones de aguja de mi hermana Maite resonaron en el mármol del vestíbulo. Entró en el comedor seguida de su novio, Rui. Maite era la obra maestra de mis padres, 3 años mayor que yo, rubia, elegante, con una carrera en relaciones públicas para una marca de lujo que encajaba perfectamente en la narrativa familiar. Era todo lo que yo, con mi cabello oscuro y mi carrera como diseñadora de experiencias de usuario en el invisible mundo digital, no era. «Tenemos noticias», anunció Maite, su voz vibrando de una emoción que llenó la habitación al instante. Levantó la mano izquierda, y un diamante del tamaño de un caramelo de menta capturó la luz de la lámpara de araña, lanzando destellos arrogantes por todo el comedor. «Nos vamos a casar». La transformación en mis padres fue instantánea y brutal. Fue como si alguien hubiera encendido un interruptor que yo ni siquiera sabía que existía. Mi padre se puso de pie de un salto, una sonrisa genuina, algo que yo rara vez veía, iluminando su rostro habitualmente severo. Abrazó a Maite con fuerza y luego le dio una palmada en la espalda a Rui, como si le diera la bienvenida a un hijo pródigo. Mi madre chilló de alegría, sus manos aleteando alrededor de Maite, examinando el anillo, elogiando el gusto impecable de Rui. La cena se convirtió en una celebración improvisada. Se descorchó un vino caro, uno que mi padre guardaba para ocasiones verdaderamente especiales. De repente, el compromiso de Maite no era solo una noticia, era un evento familiar de suma importancia. El mío, anunciado apenas 10 minutos antes, se había evaporado, convertido en una nota a pie de página olvidada. Y por supuesto, proclamó mi padre más tarde, levantando su copa en un brindis, una unión tan importante merece una celebración a la altura. Vuestra madre y yo hemos decidido que apoyaremos vuestra boda con 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. La cifra quedó suspendida en el aire, brillante y pesada. Maite soltó un grito de éxtasis. Rui sonreía, complacido. Sentí la mano de Valerio apretar la mía con más fuerza bajo la mesa. Él sabía lo que esa cifra significaba, no por su valor monetario, sino por el peso de la declaración que contenía. Después del postre, mientras la euforia por Maite aún flotaba en el aire, reuní el coraje que me quedaba. Con la voz apenas un susurro, me dirigí a mi padre. «Papá, Valerio y yo también estamos planeando nuestra boda.
Será algo mucho más pequeño, por supuesto, pero nos preguntábamos si, tal vez, podrían ayudarnos con algo. No pedía 2 millones. Ni siquiera una décima parte. Solo pedía un gesto. Una señal de que mi felicidad también importaba en esa casa. Mi padre dejó su copa en la mesa. El sonido del cristal contra la madera fue seco, definitivo. Me miró, y por primera vez esa noche, sentí que me veía de verdad. Y lo que vi en sus ojos me rompió el corazón. No era ira. Era una fría decepción, casi clínica. El apoyo es algo que se gana, Sabina, dijo, su voz tranquila pero cortante como un bisturí. Y tú, a diferencia de tu hermana, no te lo has ganado. Mi madre intervino, su tono suave como el terciopelo pero sus palabras igual de afiladas. Tú elegiste tu propio camino, hija. Un camino diferente. Ahora, tienes que caminar por él tú sola. No fue un rechazo, fue un diagnóstico. A sus ojos, yo era una inversión fallida. Una pieza de arquitectura que no encajaba en su plano maestro. Y en el mundo de mis padres, los proyectos fallidos simplemente se abandonan. Las palabras de mis padres esa noche no fueron un ataque aislado, fueron la culminación de toda una vida de favoritismo sutil, a veces, no tan sutil. Mi mente, en un intento desesperado por encontrar lógica en su crueldad, comenzó a recorrer lo que yo llamaba mi Museo del Dolor, una colección de recuerdos que demostraban que la dinámica de esa noche no era nueva, sino un patrón arraigado. La primera pieza de la exhibición era mi fiesta de 15 años. O, mejor dicho, la ausencia de ella. 3 años antes de ese día, cuando yo tenía 18, Maite había cumplido sus 15. Para ella, mis padres tiraron la casa por la ventana. Alquilaron un salón en el exclusivo club de banqueros en el centro histórico. Hubo una banda en vivo, un banquete de 5 tiempos y cientos de invitados, todos pertenecientes al círculo social que mis padres cultivaban con tanto esmero. Maite, con su vestido de diseñador color marfil, parecía una princesa. Las fotos de ese evento todavía ocupaban un lugar de honor en la sala de estar. Cuando llegó mi turno, 3 años después, la narrativa cambió drásticamente. Yo tenía 15 años y estaba llena de la misma ilusión que cualquier chica de mi edad. Había pasado meses hojeando revistas, soñando con un vestido azul noche y un vals con mi padre. Pero cuando saqué el tema, me encontré con una pared de pragmatismo. Sabina, cariño, dijo mi madre con un suspiro cuidadosamente ensayado, la situación económica no está para grandes despilfarros. Tu padre tuvo algunos contratiempos con un proyecto. Además, añadió mi padre, sin levantar la vista de los planos que estudiaba en su escritorio, esas fiestas son un poco ostentosas, ¿no crees? Tú siempre has sido más discreta, más intelectual. Así que, en lugar de una fiesta, tuve una cena familiar, íntima, en un restaurante de moda en La Condesa. Éramos 12 personas. Recibí regalos bonitos, y todos fueron muy amables, pero el vacío de lo que no fue era un invitado más en la mesa. La estocada final llegó sin que ellos supieran que yo la escuchaba. Mientras iba al baño, pasé por el pasillo donde mi madre hablaba por teléfono con mi tía Fabiana. No, no le hicimos fiesta, decía mi madre en voz baja. Ay, Fabiana, tú sabes cómo es Sabina. Es diferente. No tiene el mismo círculo de amigos que Maite. Con Maite es distinto, ella sabe cómo lucirse, cómo ser el centro de atención. Francamente, una fiesta grande para Sabina habría sido un desperdicio. Un desperdicio. Esa palabra se me clavó en el pecho. No se trataba de la economía. Nunca se trató de la economía. Se trataba de que ellos me veían como una mala inversión social. Maite era un activo, una chica que podía lucirse y reflejar bien el estatus de la familia. Yo era un pasivo, una chica introvertida cuyos logros silenciosos no se podían presumir en un cóctel. Regresé a la mesa, sonreí, abrí mis regalos y fingí que no había escuchado nada. Pero esa noche, mientras me quitaba el vestido nuevo que me habían comprado para la celebración, entendí algo fundamental. En mi familia,
el amor y la celebración no eran derechos incondicionales, ni eran recompensas que se otorgaban en función de tu capacidad para desempeñar el papel que te habían asignado. Maite había nacido para el papel de protagonista. A mí, al parecer, me habían relegado a ser un personaje secundario en mi propia vida. Y esa noche, en el restaurante, sentí por primera vez que la fiesta que realmente me habían robado no era la de mis 15 años, sino la de mi propia valía. La siguiente sala de mi museo personal estaba dedicada a nuestras trayectorias universitarias, un claro ejemplo de cómo mis padres invertían en el futuro que ellos aprobaban y se desentendían del que no. Cuando Maite, con 21 años y yo a punto de cumplir los 18, se graduó de la preparatoria, la decisión sobre su futuro académico fue un asunto familiar de alta prioridad. Se organizaron cenas con consejeros vocacionales y amigos influyentes. La elección final fue el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, una de las universidades privadas más prestigiosas y costosas del país. La carrera, Relaciones Públicas. Era la opción perfecta, una extensión natural de su personalidad sociable y su habilidad para encantar a la gente. Mis padres no escatimaron en gastos. Cubrieron la matrícula completa, que era astronómica. Le alquilaron un lujoso apartamento en Santa Fe, cerca del campus, para que no tuviera que sufrir con el tráfico. Le daban una generosa asignación mensual para sus gastos, que incluían ropa de marca y cenas en restaurantes caros. La educación de Maite era una inversión en el futuro de la marca familiar. 3 años después, cuando llegó mi turno, el ambiente era radicalmente distinto. Yo había desarrollado una pasión por el diseño y la tecnología, un mundo que a mis padres les parecía tan abstracto y ajeno como la física cuántica. Mi sueño era estudiar diseño y comunicación visual. Cuando anuncié mi elección, la respuesta de mi padre fue un gruñido de desdén. ¿Diseño? ¿Para qué sirve eso, Sabina? La arquitectura deja un legado, algo tangible, edificios que perduran por generaciones. Lo tuyo, son dibujitos en una pantalla. No requiere la misma inversión. Mi madre fue más diplomática, pero igual de desalentadora. Cariño, es una carrera muy bohemia, ¿estás segura de que hay un futuro estable en eso? Quizás deberías considerar algo más tradicional, como derecho, o incluso administración de empresas, como tu hermana. Cuando quedó claro que no cambiaría de opinión, establecieron las nuevas reglas financieras. La UNAM, la universidad pública más importante de México, era más que suficiente para una carrera como la mía. Me dijeron que obtener un lugar allí sería una excelente prueba de carácter. Logré entrar, un logro del que estaba inmensamente orgullosa, pero que ellos recibieron con una indiferencia que dolía. Luego vino el tema del dinero. Creemos que es importante que aprendas el valor del dinero, me dijo mi padre una tarde, con la solemnidad de quien imparte una gran lección de vida. Nosotros te ayudaremos con lo básico, pero para tus gastos personales y materiales, deberías considerar un trabajo de medio tiempo. Y sobre la matrícula, aunque la UNAM es prácticamente gratuita, un préstamo estudiantil para tus gastos te enseñará responsabilidad fiscal. Así que, mientras Maite vivía una vida universitaria de ensueño, yo me encontraba haciendo malabares entre las exigentes clases de la UNAM y un trabajo de 20 horas a la semana en una cafetería cerca de la facultad. Aprendí a vivir con un presupuesto ajustado, a contar cada peso. Y sí, aprendí sobre responsabilidad fiscal, pero la lección que realmente se me grabó fue otra, que para mis padres, la educación no era un derecho igualitario para sus hijas, sino una inversión estratégica. Invertían en el proyecto que prometía un alto rendimiento social. El otro, el mío, tenía que financiarse por su cuenta. Esa noche, después del diagnóstico de mis padres, Valerio y yo condujimos de regreso a nuestro pequeño apartamento alquilado en la colonia Narvarte. Era un mundo aparte de la opulencia de Polanco. Nuestro edificio no tenía un portero uniformado, y nuestro coche, un modelo de segunda mano que habíamos comprado juntos, estaba aparcado en la calle. Pero dentro de esas 4 paredes, habíamos construido un santuario. El viaje en coche fue silencioso. Yo miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar como un borrón de lágrimas contenidas. No fue hasta que cerramos la puerta de nuestro apartamento que me derrumbé. Los sollozos salieron de lo más profundo de mi ser,
una mezcla de humillación, tristeza y una rabia impotente que no sabía cómo expresar. Valerio no dijo nada. Simplemente me abrazó. Me sostuvo mientras yo lloraba contra su pecho, dejando que todo el dolor de esa noche, y de todas las noches anteriores, saliera por fin. Él era así. No ofrecía soluciones vacías ni minimizaba mi dolor. Simplemente estaba presente, un pilar de calma en mi caos. Cuando mis sollozos se convirtieron en un temblor silencioso, me llevó al sofá y me trajo una taza de té. Nos sentamos juntos, en la penumbra, el único sonido era el zumbido del refrigerador. Lo siento tanto, Sabina, dijo finalmente, su voz suave. Nadie debería tratarte así. Especialmente ellos. Lo peor, susurré, mi voz ronca, es que una parte de mí casi lo esperaba. Pero otra parte, la parte estúpida y esperanzada, realmente creyó que esta vez sería diferente. Que el hecho de que me fuera a casar significaría algo para ellos. Valerio tomó mi mano. Sus manos eran de ingeniero de software, fuertes y capaces. Su amor tiene un precio, Sabina. Está condicionado a que cumpla sus reglas, a que encajes en su molde. El nuestro no. No los necesitamos. Nos tenemos a nosotros. Sus palabras eran simples, pero contenían una verdad tan profunda que resonó en mi interior. Nos teníamos a nosotros. Era verdad. Nuestra relación no se basaba en apariencias, estatus social o cuentas bancarias. Se había construido sobre cimientos de noches de estudio en la universidad, de compartir cenas baratas cuando apenas nos alcanzaba el dinero, de apoyarnos mutuamente en nuestras ambiciones profesionales. Él celebraba mis logros en el mundo del diseño UI/UX con un entusiasmo genuino que mis padres nunca habían mostrado. Yo admiraba su brillantez para crear código limpio y elegante, algo que mi padre habría descartado como trabajo de técnico. Esa noche, mientras hablábamos hasta la madrugada, algo cambió dentro de mí. La necesidad de su aprobación, que había sido como un ruido de fondo constante en mi vida, comenzó a desvanecerse. Fue reemplazada por una nueva determinación. Vamos a construir algo, le dije, mis ojos encontrando los suyos en la oscuridad. Algo nuestro. Algo que sea real. Ya lo estamos haciendo, respondió él, sonriendo. No, me refiero a algo más grande. Fue entonces cuando la idea, que había sido solo un sueño vago, comenzó a tomar una forma concreta en mi mente. Nuestra propia agencia. Combinar tu genio técnico con mi estrategia de diseño. Podemos crear experiencias digitales que nadie más está haciendo en México. Valerio se inclinó y me besó. Me encanta la idea. La llamaremos Nexo Digital, dije, el nombre apareciendo en mi cabeza, claro y perfecto. Un nexo. Una conexión. Todo lo que mi familia no era. Esa noche, en medio de los escombros de mis relaciones familiares, Valerio y yo pusimos la primera piedra de nuestro imperio. No por venganza, sino por la necesidad de construir un mundo donde nuestro valor no fuera diagnosticado por otros, sino creado por nosotros mismos. A la mañana siguiente, me desperté con una resaca emocional. El dolor seguía ahí, pero también había una extraña sensación de ligereza, como si me hubieran quitado un peso de encima. Aún así, quedaba un último hilo de esperanza, o quizás de masoquismo, que necesitaba cortar. Necesitaba hablar con Maite. Tal vez, solo tal vez, la solidaridad entre hermanas podría prevalecer donde el amor paternal había fallado. Llamé a su celular a media tarde, sabiendo que estaría en su hora de almuerzo. Respondió al tercer tono, su voz sonando lejana y ocupada. ¿Sabina? Qué raro que me llames, ¿todo bien? No, Maite, no todo bien, dije, yendo directo al grano. Anoche, la cena, fue horrible. Hubo una pausa. Pude escuchar el murmullo de fondo de un restaurante caro. Ay, sí. Papá me contó que te pusiste un poco sensible con el tema del dinero. Sensible. La forma en que lo dijo, con esa pizca de condescendencia, me encendió una pequeña llama de ira. No me puse sensible, Maite.
Me humillaron. Les dieron a ustedes 2 millones de pesos y a mí me dijeron que no me lo merecía. ¿No ves lo increíblemente injusto que es eso? Otro suspiro, esta vez impaciente. Mira, Sabina, no quiero meterme en medio, pero tienes que ser realista. Tú siempre has hecho las cosas a tu manera. No puedes esperar el mismo trato cuando te rebelas contra todo lo que ellos valoran. ¿Rebelarme? ¿Por estudiar lo que me apasiona? ¿Por enamorarme de un hombre maravilloso que no viene de una familia con un apellido rimbombante? ¿Eso es rebelarse? Mi voz temblaba. Ay, no seas dramática, espetó. Su tono se había vuelto afilado. Es simple, yo cumplí con las expectativas, tú no. Yo les di una conexión con la familia de Rui, un prestigio social. ¿Tú qué les has dado? ¿Una página web bonita? Tienes que entender que para ellos, esto es como un negocio. Invierten en lo que da rendimientos. Sus palabras eran un eco casi perfecto de la fría lógica de mis padres. Me di cuenta entonces de que Maite no era una víctima pasiva del favoritismo, o era una participante activa. Se beneficiaba del sistema y, por lo tanto, lo defendía. Así que estás de acuerdo con ellos, dije, mi voz ahora fría y calmada. ¿Crees que no me lo merezco? No es cuestión de merecer, es cuestión de lógica, respondió. Además, no entiendo por qué te quejas. Siempre has presumido de tu independencia. Pues ahí la tienes. Deja de estar celosa y alégrate por mí. Estoy planeando la boda del año. Celosa. La acusación final. Tan simple, tan perezosa y tan efectiva para invalidar mi dolor. No estaba celosa de su dinero ni de su boda. Estaba de luto por la familia que nunca tuve. Tienes razón, Maite, dije, y el darme cuenta de la verdad me dio una extraña paz. Tienes toda la razón. No debería quejarme. Bueno, me alegro de que por fin lo entiendas, dijo, su tono suavizándose, creyendo que había ganado. Ahora te tengo que dejar, estoy viendo catálogos para las flores. Queremos orquídeas blancas, miles de ellas. Adiós, Maite, dije. Colgué el teléfono. Ese fue el último clavo en el ataúd de mi esperanza. La última conversación que tendría con mi hermana en mucho tiempo. Me di cuenta de que ella y yo no solo éramos diferentes, y vivíamos en universos morales distintos. En el suyo, el amor era transaccional. En el mío, yo quería que fuera incondicional. Y había llegado el momento de dejar de buscarlo en el lugar equivocado. Los meses siguientes fueron un borrón de preparativos de boda, pero no los míos. Mi teléfono se llenaba de mensajes en el grupo de WhatsApp familiar, creado por mi madre y llamado Boda de Ensueño Maite y Rui. Fotos del vestido de diseñador de Maite. Muestras del menú de degustación. Vídeos de la hacienda en San Miguel de Allende donde se celebraría el evento. Cada notificación era como echar sal en una herida abierta. Yo respondía con emojis de pulgares arriba y frases cortas y neutrales. Qué bonito, se ve increíble. Mi silencio era mi armadura. Mientras tanto, Valerio y yo pospusimos nuestros propios planes. La idea de una celebración familiar se sentía como una farsa. En lugar de eso, usamos el dinero que habíamos ahorrado para nuestra modesta boda como capital inicial para registrar oficialmente Nexo Digital. Pasamos nuestros fines de semana no en salones de fiesta, sino en nuestra sala de estar, con una pizarra blanca, desarrollando nuestro plan de negocios. Fue más emocionante que cualquier cata de pasteles. Llegó el día de la boda de Maite. Un sábado perfecto de octubre. Valerio y yo condujimos las 3 horas hasta San Miguel de Allende. Me puse un vestido elegante pero discreto, uno que decía, soy una invitada, no una participante. La hacienda era espectacular. Un despliegue de opulencia que gritaba, 2 millones de pesos. Había arcos de orquídeas blancas, las miles que Maite había mencionado. Un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica mientras los invitados, todos pertenecientes a la élite de la Ciudad de México, bebían champán. Nos asignaron una mesa en la periferia del jardín, la mesa 18. Estaba tan lejos de la mesa principal que apenas podíamos ver a los novios.
Nos sentaron con unos primos lejanos de mi padre que no recordaban mi nombre y un par de amigos de la familia de Rui que nos ignoraron por completo. Era un exilio social cuidadosamente orquestado. La ceremonia fue emotiva, o al menos pretendía serlo. Durante los votos, Maite lloró lágrimas de cocodrilo mientras hablaba de la importancia de la familia. Vi a mi madre secarse una lágrima, conmovida. La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. El verdadero golpe llegó durante el brindis. Mi padre se puso de pie, radiante de orgullo. Habló de Maite como su obra cumbre, una hija que había superado todas sus expectativas. Y entonces, me miró. Su mirada viajó a través del mar de mesas hasta encontrar la mía en la lejana mesa 18. Una familia es como un árbol, dijo, su voz resonando a través de los altavoces. Algunas ramas crecen fuertes y rectas hacia el sol, dando frutos espléndidos. Otras crecen en direcciones inesperadas. A veces, esas ramas necesitan ser podadas para que el árbol principal pueda prosperar. El mensaje fue inequívoco. Yo era la rama que necesitaba ser podada. Sentí que el aire me faltaba. Valerio puso su mano sobre la mía. Vámonos, susurró. No dijimos nada a nadie. Nos levantamos de la mesa mientras todos aplaudían el discurso de mi padre y caminamos hacia la salida. Nadie se dio cuenta. Nadie nos detuvo. Éramos invisibles. Mientras nos alejábamos de la música y las luces de la fiesta, una sensación de calma me invadió. Ya no había dolor. Solo una certeza absoluta. Había terminado. Esa era mi despedida silenciosa. En el coche, de vuelta a la Ciudad de México, saqué mi teléfono. Abrí la configuración de contactos. Bloqueé el número de mi padre. Bloqueé el de mi madre. Bloqueé el de Maite. Fue un acto simple, pero se sintió como la firma de mi propia declaración de independencia. Estaba podando yo misma la rama, no para que su árbol prosperara, sino para poder plantar mi propio bosque. Los 3 años que siguieron a la boda de Maite fueron los más difíciles, a la vez, los más liberadores de mi vida. El silencio de mi familia era un ruido ensordecedor al principio. No hubo llamadas furiosas, ni mensajes suplicantes. Nada. Era como si, al bloquear sus números, simplemente hubiera confirmado mi inexistencia para ellos. La rama había sido podada y el árbol seguía como si nada. Valerio y yo nos sumergimos por completo en Nexo Digital. Nuestra sala de estar se convirtió en nuestra oficina, la mesa del comedor en nuestra sala de juntas. Las paredes estaban cubiertas de notas adhesivas, diagramas de flujo y prototipos. Las noches se mezclaban con los días. Vivíamos a base de café, pizza y una fe inquebrantable en lo que estábamos construyendo. Al principio fue una lucha. Tocamos docenas de puertas. La mayoría de los clientes potenciales, al ver que éramos una agencia de 2 personas operando desde un apartamento, nos descartaban. Necesitamos una firma establecida, nos decían. La ironía era que mi padre, con su firma establecida, estaba a punto de descubrir lo que significaba quedarse obsoleto. Nuestra primera gran oportunidad llegó de una fuente inesperada. Una pequeña empresa de café artesanal de Oaxaca nos contrató para rediseñar su tienda online y estrategia digital. No tenían un gran presupuesto, pero sí una gran historia. Nos enamoramos de su proyecto y pusimos todo nuestro corazón en él. Creamos una experiencia de usuario tan intuitiva y una narrativa de marca tan atractiva que sus ventas se triplicaron en 6 meses. El dueño, agradecido, nos recomendó a otros empresarios. El boca a boca empezó a funcionar. Nuestro portafolio crecía, y con él, nuestra reputación. Nos especializamos en lo que llamábamos diseño con alma. No solo creábamos páginas web bonitas, sino que construíamos ecosistemas digitales que contaban una historia y conectaban emocionalmente con los usuarios. El punto de inflexión llegó 1 año y medio después. Vimos una licitación para un proyecto enorme, el rediseño completo de la plataforma digital y la estrategia de marca de Constructora del Valle, uno de los gigantes de la construcción en México. Era una apuesta arriesgada.
Competíamos contra las agencias más grandes del país. Es el pez gordo, me dijo Valerio una noche, mientras preparábamos nuestra propuesta. Es más que eso, respondí. Constructora del Valle es el principal rival de la firma de mi padre. Trabajamos en esa propuesta durante un mes, sin descanso. No solo presentamos un diseño. Presentamos una nueva filosofía. Argumentamos que la industria de la construcción, tan tradicional y anclada en el pasado, necesitaba desesperadamente una revolución digital para conectar con una nueva generación de clientes. Hablamos de realidad virtual para recorridos de propiedades, de una experiencia de cliente totalmente personalizada, de una marca que no vendía concreto y ladrillos, sino hogares y futuros. Para nuestra sorpresa, nos convocaron a la presentación final. Y allí, en la sala de juntas, frente a todo el consejo directivo de Constructora del Valle, estaba el CEO, un hombre al que mi padre despreciaba públicamente. Cuando terminamos nuestra presentación, hubo un largo silencio. Luego, el CEO sonrió. Esto es exactamente lo que necesitamos, dijo. Estamos cansados de sonar como dinosaurios. Ganamos el contrato. Fue un acuerdo multimillonario que nos permitió, de la noche a la mañana, alquilar nuestras propias oficinas, contratar a nuestro primer equipo de 10 personas y posicionarnos como una de las agencias más innovadoras del sector. El éxito fue increíblemente dulce. Pero lo que lo hizo aún más significativo fue la ironía poética. Mi padre, el arquitecto que construía legados de piedra, había sido superado por su propia hija, la que construía legados invisibles con líneas de código. Su mundo, tan tangible y sólido, estaba siendo eclipsado por el mío, el mundo digital que él tanto había despreciado. Y lo habíamos logrado en completo silencio. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Con el éxito de Nexo Digital, nuestras vidas se transformaron. Nos mudamos de nuestro pequeño apartamento en la Narvarte a un loft espacioso en la Roma Norte. Viajábamos por trabajo, dábamos conferencias. Valerio y yo finalmente nos casamos. Fue una ceremonia civil, pequeña y perfecta, con 20 de nuestros amigos más cercanos en el jardín de un pequeño restaurante. No hubo orquídeas blancas ni discursos pretenciosos. Hubo risas, votos sinceros escritos por nosotros mismos y la sensación abrumadora de estar exactamente donde debíamos estar, rodeados de nuestra familia elegida. De mi familia biológica, no sabía casi nada. Había creado una burbuja protectora a mi alrededor. Pero a veces, la información se filtraba, como el agua a través de una grieta. La primera grieta fue mi tío Lázaro, el hermano menor de mi padre. Lázaro era la oveja negra de la familia, un profesor de sociología en la UNAM, con ideas liberales y un desdén por el esnobismo de mi padre. Él y yo siempre habíamos tenido una conexión silenciosa. Un par de meses después de que ganáramos el contrato con Constructora del Valle, me llamó. Sabina, sobrina. Te hablo rápido, dijo, su voz siempre un poco conspiradora. Solo para decirte que vi el artículo sobre tu agencia en la revista Expansión. Felicidades. Lo que estás haciendo es brillante. Gracias, tío. Significa mucho para mí. Lo sé. Por cierto, añadió, bajando la voz, no es que me guste el chisme, pero quizás te interese saber que tu padre está furioso. Perdió 2 proyectos importantes este trimestre. Uno de ellos contra Constructora del Valle, por supuesto. Dice que el mercado está loco, que los clientes ya no valoran la calidad. No entiende nada. Colgué el teléfono con una sensación extraña. No era alegría por su fracaso. Era una especie de validación melancólica. El mundo estaba cambiando, y mi padre, en su arrogancia, se negaba a cambiar con él. La segunda grieta fue un encuentro casual. Estaba en una cena de trabajo y una mujer se me acercó. Resultó ser una antigua amiga de la Universidad de Maite. Tú eres la hermana de Maite, exclamó. Qué pequeño es el mundo, ¿cómo está ella? Hace mucho que no la veo.
No estoy segura, respondí honestamente. Hemos estado distanciadas. La mujer bajó la voz. Bueno, escuché que las cosas no van muy bien. Parece que la familia de su esposo, los Harrington, perdieron todo. Un mal negocio o algo así. Dicen que tuvieron que vender su casa y que él no encuentra trabajo. Qué pena, con lo que aparentaban. La noticia me golpeó. La gran alianza social, el matrimonio que había costado 2 millones de pesos y mi relación con mi familia, se había derrumbado. La fachada perfecta se había resquebrajado, revelando los cimientos podridos que había debajo. Estos pequeños fragmentos de información no me producían placer, pero sí confirmaban una verdad que había empezado a entender: el universo que mis padres habían construido, basado en el estatus, las apariencias y las conexiones correctas, era increíblemente frágil. Mientras tanto, el universo que Valerio y yo estábamos construyendo, basado en el trabajo duro, la innovación y las relaciones auténticas, se hacía cada día más sólido. Eran los primeros temblores que anunciaban el terremoto que estaba por venir. 3 años después de la boda de Maite, Valerio y yo tomamos la decisión más grande de nuestras vidas hasta ese momento. Con las ganancias de la empresa y una ronda de inversión exitosa, compramos una casa. No queríamos una mansión ostentosa al estilo de mis padres en Polanco. Buscábamos algo que reflejara nuestra filosofía, diseño, funcionalidad y una conexión con la naturaleza. La encontramos en Lomas de Chapultepec, una zona aún más exclusiva, pero en una calle discreta y arbolada. Era una casa de arquitectura moderna, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz, espacios abiertos y un jardín que se sentía como un pequeño bosque privado en medio de la ciudad. Su precio era de 40 millones de pesos. La pagamos de contado. La casa era nuestro santuario, nuestro trofeo silencioso. No para mostrárselo a nadie, sino para demostrarnos a nosotros mismos hasta dónde habíamos llegado. Fue una mañana de sábado, un par de meses después de mudarnos, cuando recibí el mensaje. Era de una amiga, Ana, que vivía a unas calles de distancia. Sabi, pregunta rara, ¿tu hermana no manejaba un Mercedes blanco? Porque hay uno que ha pasado 3 veces muy lento por tu calle en los últimos 10 minutos. La conductora se parece mucho a ella. Mi corazón dio un vuelco. Maite. Aquí. Se sentía como una invasión. Era como si un fantasma de mi pasado hubiera encontrado la dirección de mi nueva vida. Le mostré el mensaje a Valerio. Su expresión se endureció. Está espiando, dijo. No puede ser simple curiosidad. Intenté no darle importancia, pero la sensación de inquietud se quedó conmigo todo el día. ¿Qué quería? ¿Por qué ahora, después de 3 años de silencio absoluto? La respuesta llegó esa misma tarde. Mi teléfono sonó. En la pantalla, un número que no tenía guardado, pero que reconocí al instante. Era el celular de mi madre. Dudé. Una parte de mí quería ignorar la llamada, dejar que el fantasma se desvaneciera. Pero la otra parte, la que necesitaba un cierre, la que quería entender el porqué de esa repentina aparición, me obligó a contestar. Bueno, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Sabina, hija, ¿eres tú? La voz de mi madre sonaba extraña, más frágil, teñida de una dulzura artificial que me puso en guardia. Sí, soy yo, mamá, ¿pasó algo? No, nada malo, cariño. Es solo que, ha pasado tanto tiempo. Te hemos extrañado. Te hemos extrañado. 3 palabras que llegaban con 3 años de retraso. Ah, continuó, como si fuera una ocurrencia tardía, por cierto, Maite pasó por tu nuevo barrio hoy. Un recado por la zona, ya sabes. Dice que vio tu casa desde la calle. Suena impresionante. Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. No era una coincidencia. La visita de Maite había sido una misión de reconocimiento. Y ahora, con la información confirmada, venía la ofensiva. Queríamos, bueno, nos encantaría verla, dijo mi madre. Reconectar. Dejar el pasado atrás.
Somos una familia, después de todo. El pasado. Como si fuera una maleta vieja que se pudiera dejar en el desván. Sentí una oleada de ira fría. No venían a verme a mí. Venían a ver la casa. Venían a ver qué podían obtener de mí. Tengo que pensarlo, mamá, dije, mi voz controlada. Yo te llamo. Colgué y miré a Valerio. ¿Quieren venir?, le dije. Él asintió lentamente. Por supuesto que quieren. La pregunta es, ¿tú quieres que vengan? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que si aceptaba, no sería en sus términos. Sería en los míos. En mi casa. En mi territorio. La dinámica de poder, por primera vez en mi vida, había cambiado. Decidí que vinieran. No por ellos, sino por mí. Necesitaba enfrentarlos, no como la hija que buscaba aprobación, sino como la mujer en la que me había convertido. Les ofrecí un café el sábado siguiente. Una reunión corta, controlada. Llegaron puntualmente a las 4. Vi desde la ventana de mi estudio cómo su coche, un modelo europeo más modesto que el que solían tener, se detenía en la entrada. Mi padre salió primero, luego mi madre, y finalmente Maite. Se quedaron un momento de pie, mirando la fachada de la casa. Era una estructura de concreto aparente, cristal y madera, un estilo minimalista que era la antítesis de la recargada casona neocolonial en la que crecí. Pude sentir su juicio, su confusión. Valerio y yo los recibimos en la puerta. Los saludos fueron incómodos, una coreografía de besos al aire y apretones de manos forzados. Tu casa es interesante, fue lo primero que dijo mi padre mientras entraba. Era su forma de decir que no le gustaba. Sus ojos de arquitecto recorrían cada rincón, buscando fallas, criticando en silencio. Muy espaciosa, añadió mi madre, su mirada pasando rápidamente sobre nuestras obras de arte contemporáneo, tan diferentes de los paisajes coloniales que ella coleccionaba. Maite no dijo nada. Simplemente miraba todo con los ojos muy abiertos. Su expresión era una mezcla de asombro y algo que parecía resentimiento. Los conduje a través de la sala de estar de doble altura hacia la terraza, que tenía una vista panorámica del jardín y, más allá, de la cañada arbolada. Les ofrecimos café. El silencio era tenso, roto solo por el sonido de las tazas al chocar con los platos. Mi madre fue la primera en intentar romper el hielo, con su habitual habilidad para ignorar lo evidente. Bueno, qué alegría estar todos juntos de nuevo. Como en los viejos tiempos. La miré directamente. No, mamá. No es como en los viejos tiempos. La sonrisa se congeló en su rostro. Mi padre carraspeó, enderezándose en su silla. Sabina, tu madre solo intenta ser amable. No hay necesidad de ser hostil. No soy hostil, soy precisa, respondí, mi voz tranquila pero firme. Ustedes pidieron esta reunión. Han pasado 3 años. Supongo que no vinieron solo a tomar café y a criticar mi arquitectura. Mi padre, un hombre acostumbrado a dominar cualquier conversación, pareció desconcertado por mi franqueza. Intercambió una mirada con mi madre. Tu padre tiene razón. Has hecho un trabajo impresionante, dijo mi madre, cambiando de táctica. Nos enteramos de lo de Constructora del Valle. El hijo de los de la Peña trabaja allí, nos contó. Estábamos tan orgullosos. Orgullosos. La palabra sonaba hueca. ¿Orgullosos o sorprendidos?, pregunté. Maite, que había estado en silencio, finalmente habló. Obviamente, nos sorprendió. Nadie esperaba que, bueno, que te fuera tan bien. Gracias por tu honestidad, Maite, dije. Mi padre, siempre el pragmático, decidió que era hora de dejar las sutilezas. Escucha, Sabina. Tu tío Lázaro probablemente te ha contado que la firma no está pasando por su mejor momento. El mercado ha cambiado. Es complicado. Y la familia de Rui, intervino mi madre, mirando a Maite con una expresión de mártir, resultó ser una gran decepción.
Todo era una fachada. Rui ha estado, entre trabajos, durante casi un año. Mientras los escuchaba detallar su cadena de infortunios, me di cuenta de algo. Habían venido a mi casa no solo como una familia disfuncional, sino como un equipo de gestión de crisis. Y yo era, al parecer, el plan de rescate. Mi padre, en un intento de inspeccionar la propiedad, sin duda, de encontrar algún defecto, se levantó y caminó hacia el borde de la terraza. Se quedó mirando la estructura, la forma en que los volúmenes de concreto se integraban con el paisaje. Un poco impersonal para mi gusto, dijo, más para sí mismo que para nosotros. Luego, a regañadientes, añadió, pero, buenas líneas. Un diseño limpio. Viniendo de él, el arquitecto que nunca había reconocido mi talento, esa frase fue la concesión más grande que jamás había hecho. Sonó como una bandera blanca. Una admisión de que el mundo que él entendía ya no era el único que importaba. Y en ese momento, supe que el enfrentamiento real estaba a punto de comenzar. Después de la evaluación a regañadientes de mi padre, regresó a la mesa. El aire se había vuelto más denso, cargado de expectativas no dichas. Era el momento de la verdad. La verdad es, Sabina, comenzó mi padre, adoptando el tono de voz que usaba cuando estaba a punto de cerrar un trato, que necesitamos tu ayuda. Ahí estaba. Simple y directo. Mi firma necesita una inyección de capital para modernizarse, continuó. Para sobrevivir, francamente. Y Rui, añadió, mirando a su yerno con una mezcla de lástima y desprecio, tiene una idea para una startup de tecnología. Pero necesita inversionistas. Maite, que hasta entonces había parecido una espectadora, se inclinó hacia adelante. Su voz, por primera vez, tenía un matiz de súplica. Estoy embarazada, Sabina. La noticia me tomó por sorpresa. Un bebé. Una nueva vida entrando en este desastre. Sentí una punzada de algo que no esperaba, compasión. Felicidades, Maite. De verdad. Mi madre vio la apertura y se lanzó. Exacto. Un bebé en camino. La familia está creciendo. Y las familias se apoyan. Es lo que hacemos. Así como nosotros te apoyamos a ti y a Maite. Se detuvo, dándose cuenta de su error. Así como apoyaron a Maite con su boda, completé la frase por ella, mi voz peligrosamente tranquila. Bueno, sí, dijo mi padre, impaciente. Ese es el punto. Fue una inversión en el futuro de la familia. Y ahora, dije, mirándolos a los tres, uno por uno, quieren que yo haga una inversión. Es lo correcto, Sabina, dijo mi madre, su tono volviéndose piadoso. Es tu deber como hija y como hermana. La audacia de sus palabras casi me hizo reír. Deber. Una palabra que nunca habían aplicado a sí mismos en su relación conmigo. Me mantuve en silencio, dejándolos esperar. Vi la desesperación en sus ojos, la codicia mal disimulada. Estaba a punto de dar mi respuesta, una respuesta que había estado ensayando en mi cabeza durante 3 años. Pero entonces, Maite, frustrada por mi silencio, cometió el error final. El que reveló todo. No entiendo por qué lo haces tan difícil, espetó, su voz subiendo de tono. Claro que lo de la boda fue diferente, en ese entonces no sabíamos que te iba a ir tan bien. El mundo se detuvo. Las palabras quedaron flotando en el aire de la terraza, crudas, feas y absolutamente honestas. No se trataba de principios. No se trataba de elecciones de vida. Se trataba de un cálculo frío. Me habían descartado porque no parecía una buena apuesta. Y ahora que había demostrado ser rentable, querían cobrar. Valerio, que había permanecido en silencio a mi lado, me miró. En sus ojos vi todo el apoyo que necesitaba. Sonreí. Una sonrisa pequeña, triste, por primera vez, completamente libre. Gracias, Maite, dije suavemente. Gracias por aclarar las cosas. El silencio que siguió a la explosión de Maite fue absoluto. Ella misma pareció darse cuenta de la enormidad de lo que había dicho.
Se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de pánico. Mi padre cerró los suyos, como si sintiera un dolor físico, y mi madre simplemente se quedó mirando su taza de café vacía. Me levanté lentamente de mi silla. El movimiento fue tranquilo, deliberado. Desde mi nueva altura, los miré a los tres, sentados y disminuidos por su propia honestidad brutal. El poder en esa terraza había cambiado de manos de forma irreversible. Creo que esta conversación ha terminado, dije, mi voz resonando con una calma que no sabía que poseía. Les pido que se vayan. ¿Qué? Jadeó mi madre, mirándome como si le hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Nos estás corriendo, a tu propia familia? Les estoy pidiendo que se retiren de mi casa, corregí suavemente. La casa que construí sin su apoyo. La casa que, aparentemente, me hizo digna de su atención solo después de que la vieron. Mi padre se puso de pie abruptamente, su rostro enrojecido por la ira y la humillación. Esto es inaudito, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué es lo que han hecho por mí, papá?, pregunté, la curiosidad genuina. Me dieron un techo y comida, lo cual, por ley, estaban obligados a hacer. Pero nunca me dieron lo que yo necesitaba. Nunca me dieron respeto. Y ciertamente, nunca me dieron su apoyo incondicional. Así que no nos vas a ayudar, gritó Maite, las lágrimas ahora sí corriendo por sus mejillas. ¿Ni siquiera por tu sobrina? ¿Por el bebé? El intento de usar a su hijo nonato como un arma emocional fue el golpe más bajo de todos. Me acerqué a ella, mi mirada suavizándose por un instante. El bebé no tiene la culpa de nada de esto, dije. Y no crecerá en medio de esta toxicidad si yo puedo evitarlo. Me volví hacia todos. No voy a invertir un solo peso en la firma de papá ni en la startup fallida de Rui. Ese capítulo está cerrado. Hice una pausa, dejándolos absorber el golpe. Sin embargo, continué, estoy dispuesta a hacer una cosa. Abriré un fideicomiso educativo para tu hija, Maite. Estará a su nombre y solo podrá usarse para su educación superior. Será una cantidad sustancial, suficiente para que pueda estudiar lo que quiera, donde quiera, sin tener que depender de la aprobación de nadie. Esperaba gratitud, o al menos alivio. En cambio, recibí indignación. ¿Cómo te atreves a dictarnos términos?, siseó mi madre. ¿Cómo si no se pudiera confiar en nosotros con el futuro de nuestra propia nieta? Basado en su historial, intervino Valerio, hablando por primera vez, su voz grave y firme, creo que la propuesta de Sabina es increíblemente generosa. Y ahora, les sugiero que respeten su petición y se vayan. Mi padre lo fulminó con la mirada. Tú no te metas. Esto es un asunto de familia. Valerio es mi familia, dije, poniéndome al lado de mi esposo y tomando su mano. La familia que yo elegí. La que me ha apoyado sin condiciones, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y, ahora, en la riqueza. Algo sobre lo que ustedes tres podrían reflexionar. Esa fue la última palabra. Mi padre, derrotado, se dio la vuelta y caminó hacia la casa. Mi madre lo siguió, lanzándome una última mirada llena de veneno. Te arrepentirás de este egoísmo, Sabina. Cuando ya no estemos, desearás haber sido una mejor hija. Maite se quedó un momento, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Por un segundo, pensé que podría disculparse, que podría decir algo real. En cambio, preguntó en voz baja, ¿la oferta, para el fideicomiso del bebé, sigue en pie? Sigue en pie, confirmé. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. Asintió una vez, luego se dio la vuelta y siguió a nuestros padres. Los vi irse, un desfile de sueños rotos y arrogancia herida. Y mientras desaparecían de mi vista, no sentí triunfo. Solo una profunda y abrumadora tristeza por lo que podría haber sido. Y un inmenso alivio por lo que finalmente era. Libre. Los días que siguieron a esa confrontación estuvieron llenos de réplicas digitales. Mi padre envió un correo electrónico corto y furioso llamándome, desagradecida y soberbia. Mi madre me dejó un largo mensaje de voz,
una obra maestra de manipulación emocional que detallaba todos sus sacrificios, y concluía que le estaba rompiendo el corazón. Maite me envió un mensaje de texto: gracias por lo del fideicomiso. Pero sigo pensando que estás siendo demasiado dura con ellos. Ya están viejos. No respondía a ninguno. Cualquier respuesta solo habría alimentado el fuego. Había dicho todo lo que necesitaba decir en persona. El silencio, de nuevo, se convirtió en mi frontera. Unas semanas después, Valerio y yo estábamos en la oficina de nuestro abogado finalizando los detalles del fideicomiso para mi sobrina, a quien supe que llamarían Gala. Mientras firmaba los documentos, tuve una idea. Quiero hacer algo más, le dije a Valerio esa noche, mientras mirábamos la ciudad desde nuestra terraza. Al mes siguiente, anunciamos la creación de la Fundación Nexo Futuro. Un programa de becas destinado a apoyar a jóvenes talentosos de bajos recursos que quisieran estudiar carreras de tecnología y diseño digital. No solo cubriríamos sus matrículas, les ofreceríamos mentoría, pasantías en nuestra empresa y el tipo de apoyo integral que yo nunca tuve. Era nuestra forma de construir un puente para otros, un puente que nuestra familia nunca quiso construir para mí. 6 meses después de esa fatídica reunión, descubrí que estaba embarazada. La noticia me llenó de una alegría tan inmensa que eclipsó las sombras restantes de mi pasado. Durante mi embarazo, pensé mucho en el tipo de madre que quería ser. Me prometí a mí misma que mi hijo o hija crecería sabiendo que su valor era inherente, no algo que tuviera que ganarse. Serían amados por ser quienes eran, no por lo que lograran. Nuestro hijo, Mateo, nació en una tarde lluviosa de primavera. Tenía los ojos de Valerio y mi barbilla obstinada. Sostenerlo en mis brazos fue como entender, por primera vez, el verdadero significado del amor incondicional. Mi familia envió las obligatorias tarjetas de felicitación y un regalo de una tienda departamental cara. Les envié una educada nota de agradecimiento. La frontera permaneció intacta. A veces, por la noche, cuando Mateo duerme y la casa está en silencio, me siento en la terraza y pienso en el viaje que me trajo hasta aquí. Pienso en la chica de 25 años que lloró en un pequeño apartamento porque sus padres le dijeron que no se merecía su ayuda. Y pienso en la mujer que soy ahora. Mi padre quería construir un legado de piedra y cristal. Yo construí uno de código y conexión. Al final, ambos dejamos nuestra marca en el mundo. Pero solo uno de nosotros encontró la paz. La vida que construí no fue un acto de venganza. Fue un acto de supervivencia, que con el tiempo se convirtió en un acto de creación. Creé mi propia definición de éxito, mi propia definición de familia. Y en ese proceso, me encontré a mí misma. El rechazo de mis padres, tan doloroso como fue, resultó ser el regalo más grande que pudieron haberme dado. Fue la podada que necesitaba la rama para crecer, no solo fuerte y recta, sino completamente libre para buscar su propia luz. ¿Hice lo correcto al proteger mi paz, o fui demasiado dura con la familia que me dio la vida? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar?